Lucas capítulo 1, vamos a estar enfocados en los primeros 4 versículos, de 1 al 4. Esta noche, como hemos estado prácticamente desde diciembre predicando, sobre todo en los cultos, los servicios de la noche, estamos presentando una serie de mensajes de cómo proveer respuestas a aquellos que dudan o rechazan la palabra de Dios. Vamos a estar enfocados en uno de los grandes, no solamente porque lo digamos nosotros, aquellos que hemos estudiado la palabra del Señor en cuanto a Lucas, este hermano en Cristo Jesús está considerado entre los primeros 5 mejores historiadores de la historia. Uno de los mejores historiadores. Y vamos a estar mirando con respecto a la información que la palabra de Dios nos da, cómo podemos a través de ella pues presentar respuesta a aquellas preguntas que la gente pueda tener. Y considero yo que va a ser de mucha bendición todos estos mensajes que hemos estado escuchando para poder ser eficientes en la manera que compartimos el Evangelio. El historiador Guillermo Durán, un historiador socialista, no cristiano, socialista, dijo una vez lo siguiente, y repito esto porque algunos dirán, bueno, pero esto lo dicen los cristianos. No, nada que ver. Los que vamos a estar presentando en esta noche son personas que rechazan a Dios, están en contra de Dios. Y este hombre, Guillermo Durán, dijo lo siguiente: la pregunta más grande, y presten atención a todas estas palabras que vamos a decir, a estas frases. La pregunta más grande de nuestros tiempos no es el comunismo en contra del individualismo, ni Europa en contra de América, ni el este en contra del oeste. Es si los hombres pueden vivir sin Dios. Fíjense en qué cosa tremenda que escribe este hombre. Es si los hombres pueden vivir sin Dios. Esto lo escribió en un libro que se llama La historia de la civilización. Escribió este libro por ver los resultados de la Unión Soviética, de haber quitado a Dios, de decir que Dios no existe. Estaba intrigado porque la Unión Soviética entró en un estado de depresión, tal es así que la mayoría se tiene entendido que arriba de 85% niños, mujeres, hombres, estaban bebiendo vodka. La venta del vodka subió como ustedes no se imaginan, alcohólicos la mayoría, y la razón por la cual estaban así es porque había producido una depresión tan grande en ellos porque no encontraban una razón para su existencia. Los resultados los vemos más adelante. En agosto de 1961, la Unión Soviética manda al espacio a un astronauta llamado Germán Titov, que fue al espacio para viajar alrededor de la Tierra. Y cuando regresó a la Tierra, en una convención había un grupo muy pequeñito. En esa convención él dijo lo siguiente: no vi a Dios. No vi a Dios. Y esto era en aquel entonces un paso bastante grande para poder mirar la ciencia y empezar a llenar las filosofías del mundo en esos días. Sin embargo, 7 años más tarde, en diciembre 21 de 1968, Estados Unidos manda el Apolo, lo que es Apolo 8. Estos astronautas Borman, Lovell y Anders, primera vez que se llegaba al lado oscuro de la Luna, empezaron en una forma directa, pues estaban transmitiendo en forma directa a la Tierra, comenzaron a leer Génesis capítulo 1, versículos 1 al 10.
Quería que todos escucharan esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y estos astronautas estaban determinados a poder decir, cuando empezaron a mirar, mis hermanos, dice que estaban tan asombrados en ver desde la luna, ver el planeta Tierra, estaban impactados, estaban asombrados y querían compartir los primeros 10 versículos de la Biblia a toda la tierra que estaba escuchando. Dos experiencias similares y sin embargo encontramos aquí dos conclusiones diametralmente opuestas las unas a las otras en las conclusiones que llegaron. Y entonces trajo la siguiente pregunta. El mundo comenzó a preguntarse esto. ¿Existe Dios? ¿Creó Dios al ser humano? ¿Es indispensable Dios? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Un filósofo, Mortimer Adler, tampoco no es creyente, vuelvo a repetir, escribió para la publicación de la Enciclopedia Británica, publicó 55 volúmenes, que se llamaba Los Grandes Libros del Mundo Occidental. En una entrevista a este hombre, le habían preguntado por qué había dedicado tantas páginas para hablar de Dios. Y él respondió de esta manera: existen más consecuencias para la vida, ya que las acciones se derivan o siguen de la afirmación o negación de Dios en cualquier otra cuestión o pregunta básica. ¿Estás entendiendo lo que este hombre está escribiendo? Él considera que es una pregunta básica en cuanto a que nuestras acciones se derivan, nuestras acciones siguen basado en si se cree que existe Dios o se niega la existencia de este Dios. Estaba mirando a Stephen Hawking. Yo no sé si ustedes conocen a Stephen Hawking. Stephen Hawking o Stephen Hawking es este hombre que está todo deformado, cuadriplético, y está sentado en una silla todo deformadito. Es una de las grandes, supuestamente grandes eminencias de la ciencia aquí en la Tierra. Este hombre en su libro, en una breve historia del tiempo, y créanme que este hombre es ateo, no cree en Dios, él detesta todo lo que tiene que ver con Dios, ha estado no sé en cuántos programas tratando de tirar abajo a Dios, y él escribe esto en su libro, Una breve historia del tiempo. Una sola pregunta, estamos en necesidad de una respuesta, es en cuanto a Dios. Fíjense. Si Dios no existe, el asunto está en esto. Si Dios no existe, entonces tenemos que inventarlo. Algún Dios tenemos que inventar. El ser humano no puede existir en lo que respecta en el sentido espiritual, necesita de algo en que creer. Si Dios no existe, entonces los valores morales no existe tampoco. Y fíjense por eso que todas estas preguntas que se hacen estos grandes hombres de aquí en cuanto a la existencia o no de Dios, están buscando, en búsqueda, para poder lo que es contestar a estas preguntas serias, que existe o no existe este Dios. Ahora es interesante porque la Biblia dice que aquellos que no tienen a Cristo Jesús están muertos en delitos y pecados. La palabra de Dios nos dice allí en el libro de los Salmos que el necio dice en su corazón: no hay Dios, no existe Dios. Y es tremendo que una persona muerta espiritualmente quiera explicar a Dios. Ahora, ¿cómo pueden los muertos hablar de Dios? Y vamos a ir entonces a Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, porque vamos a ver lo que dice este gran escritor. Y lean conmigo: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien, y vean esto,
para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjense, en el asunto tenemos que mirar una cosa, y vuelvo a repetir lo mismo que hemos estado mirando en estas últimas semanas. ¿Por qué es que cuando se menciona a Cristo Jesús, la gente lo rechaza y es más fácil escuchar de otro hombre, de personas, de ver alucinaciones, que si se vio la Virgen de aquí, que si se vio esto, que si se vio esta imagen, que si se vio lo otro? Y es más fácil todo esto que lo que está declarando la palabra de Dios. Es más fácil decir que los marcianos hace billones de años vinieron aquí y dejaron una gelatina, la gelatina después evolucionó. Hoy creo que Luis me estaba mencionando de que era un simio con qué, con un chanchito. En la mezcla de esto entonces salió nosotros los seres humanos. ¡Wow! Pero la gente está más inclinada a creer en estas cosas que cuando uno menciona, déjame decirte lo que la Biblia dice. Tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos a 2 que eran apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús y tenemos a 2 que no eran del grupo de estos 12. Vemos que 2 de ellos estuvieron en el círculo íntimo. Y entonces, Ireneo, que es uno de los padres de la iglesia, en el año 180, él escribe esto. Mateo publicó su propio evangelio para los hebreos en su lengua o idioma. Marcos fue discípulo de Pedro y escribió todo lo que Pedro le compartió y sus predicaciones. Así que tenemos, fíjense, en este personaje, Ireneo, trayendo información de parte de aquel grupo que estuvo al lado del Señor Jesucristo. Dijo, Mateo escribió para los hebreos, Marcos recibió de parte de Pedro, el apóstol Pedro, todas las predicaciones y todas las enseñanzas del Señor Jesús. Y vemos entonces ahora a Lucas, que era un médico, era gentil, no era judío, era gentil, muy querido por Pablo. Estuvo las 2 veces que Pablo estuvo encarcelado, Lucas estuvo allí al lado de él. Encontramos después allí en Hechos 16, versículo 10, que cuando Pablo tuvo una visión que era para ir hacia Macedonia o si ir al oriente y Dios lo envía hacia Macedonia, dice que cuando vio la visión, y está hablando de Pablo, en plural él pone, procuramos partir para Macedonia. Es decir, él era parte de este grupo. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque vamos a notar aquí que cuando él dice, ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas. Pero el versículo 2, no sé si ustedes vieron, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Y fíjense en que Lucas comienza a indagar este evangelio escrito entre el año 60-61. Encontramos aquí ahora que está buscando toda esta información, la reúne, escribe de Jesús, escribe con respecto a aquellos que han estado al lado del Señor Jesucristo. Está al lado de Pablo, está al lado de Marcos, fue compañero de viaje de Marcos porque lo vemos en Filemón. En el versículo número 24 vemos que está Pablo, está Marcos y está entonces Lucas ahí en ese grupo viajando por igual. Y tenemos que entender una cosa. Vemos a Lucas participando en escribir el libro de los Hechos, por ejemplo, saben, fue escrito por Lucas. Y en ese escrito, vean ustedes, estuvo allí los 120 que estaban en el aposento alto. Estamos hablando de allí en 1 Corintios 15, donde dice que había 500 personas que fueron a Galilea y vieron al Señor Jesucristo resucitado. Estamos viendo de que tuvo oportunidad, lo que quiero decir es que tuvo oportunidad de poder entrevistar a todas estas personas.